Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Saludos hermanos en este domingo. Un domingo más que no nos vemos, un domingo más que debemos de ser pacientes, un domingo más de espera, un domingo más de esperanza, un domingo más donde solo podemos saludarnos a través de esta manera, a través de un audio, de un mensaje, de un WhatsApp, y bueno, los que tienen otras redes sociales lo harán. Pero por mi parte, a través de este medio, les saludo en esta mañana. Igualmente, hermanos, allá en Cuba, un saludo para la pastora Bárbara, Finita, y los demás pastores que les llegará este mensaje de este domingo. Y saludos a muchos hermanos más que también a través de esta manera puedo saludarles y compartirles una palabra en esta mañana. Esta semana he mandado algunos mensajes cortos acerca del libro de Joel, uno de los libros proféticos, con un mensaje contemporáneo, con un mensaje no solamente para una audiencia original de aquella época, sino un mensaje también para nosotros en el presente, pero también un mensaje de juicio de Dios. Por lo menos yo encuentro 3 juicios en el libro de Jonás. El primer juicio, pues cuando usted empieza el libro, Judá está experimentando un juicio de Dios a través de la plaga terrible de langostas que le están azotando de una manera terrible, en donde nunca antes ellos lo habían experimentado, a tal punto que hay un mensaje de compartirlos con las próximas generaciones. Luego en el mismo libro tenemos un juicio que Joel, a través de este juicio primero, establece como una plataforma para transmitir de un juicio que se acercaría próximamente, que sufriría completamente la destrucción de Judá, que sería el exilio a Babilonia. Pero a la vez el libro Joel nos lleva más allá, escatológicamente, a un futuro lejano, a un juicio final donde ya es un juicio para todas las naciones del mundo. Entonces realmente ese es el tema de Joel, juicio de Dios. Los últimos días, una frase una y otra vez que vemos en este libro de Joel. Pero en el contenido de este libro de juicio de Dios, Dios siempre, a través de los profetas, no solamente hablaba de un juicio que podría venir, un juicio que se podía experimentar en aquel tiempo, sino que Dios mismo traía un mensaje de misericordia, de clemencia, un mensaje en donde el pueblo podría escapar de este juicio, podría ser librado de este juicio, y sería a través de un arrepentimiento, sería a través de una conversión genuina en sus vidas, que era el mensaje que tiene el libro de Joel, un mensaje también de arrepentimiento, para cuando llegue ese juicio, escapar de ese juicio solo por la misericordia de Dios, actuando justamente con arrepentimiento. En esta mañana de domingo yo le he puesto un título a mi sermón, que le he puesto un corazón rasgado, un corazón rasgado. Pero como de una manera de introducción, mis hermanos, yo quisiera compartirles en esta mañana que nosotros vivimos realmente en un país, hermanos, donde se podrán visitar iglesias tras iglesias. Puede ser desde megas iglesias hasta pequeñas congregaciones. Escuche bien, mis hermanos. Y rara vez escucharás una predicación acerca del arrepentimiento.
Yo le aseguro que usted podrá visitar congregaciones tras congregaciones por meses enteros y nunca, escuche bien, y nunca escuchar una sola mención de la palabra arrepentimiento. Hermanos, desde luego hay iglesias que no se comprometen con esta importante doctrina bíblica. Un gran número de iglesias ha determinado que el arrepentimiento es un mensaje bastante ofensivo para ser predicado. De hecho, denominaciones enteras lo han despreciado, restándole importancia. Por supuesto, iglesia, en tales iglesias escucharás todo acerca del amor de Dios, de sus bendiciones y los principios que deben aplicar a tu vida, pero no una palabra que hable de sentir la tristeza que es según Dios por tus pecados. Hermanos, podrás escuchar mensajes que hablen de amar a los demás para convertirse en una buena persona. Estas cosas definitivamente son bíblicas, hermanos. Pero no escucharás un mensaje de arrepentimiento como el que Pedro predicó en el día de Pentecostés. Su predicación llevó a muchos a la libertad en Cristo Jesús. Iglesia, el verdadero arrepentimiento produce tristeza, produce pena y pesar por los pecados. Arrepentirse consiste en experimentar tal contrición que lleve a cambiar el rumbo de tu vida. O algo más simple, hermanos, arrepentirse es volverse de sus pecados e ir en la dirección opuesta. El arrepentimiento no te da ningún mérito ante Dios. Escuche bien, ningún arrepentimiento da ningún mérito ante Dios. Solo el sacrificio de la sangre de Cristo puede otorgarte el perdón. Pero el arrepentimiento es el único camino para obtener el verdadero gozo y ser restaurado. No hay otra forma de entrar en la paz y el reposo de Cristo sino a través de las puertas del arrepentimiento. Pablo escribió a los Corintios acerca de los frutos que produce el arrepentimiento. Pablo escribió de la siguiente manera: porque la tristeza, escribió Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Escuche bien, hermanos, arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero que la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Dice Pablo. ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Este pasaje que acabo de mencionar se encuentra en segundo libro de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Hermanos, uno de los conceptos más citados en el Antiguo Testamento es el concepto de corazón. Se considera que aproximadamente 858 veces se menciona. Y digo aproximadamente porque puedo ser que me equivoque. Pero aproximadamente es uno de los conceptos que más utiliza la Biblia, el que tiene que ver con el corazón. Y en esta mañana de domingo, siendo por tanto un concepto tan amplio y tan importante, resulta interesante que el libro de Joel, hermanos, justamente el libro que yo he estado predicando en estos días, haga referencia a la conversión de Israel, apelando, hermanos, a una imagen. Esta es la idea del lenguaje que se escucha o que se lee, una imagen impactante. Y esta frase, un corazón rasgado. Y yo me voy a ir por este camino de un corazón rasgado. De hecho, por eso el título de este sermón es así. Hermanos, usted y yo tenemos que tener un corazón rasgado.
Y por eso quiero tratar de comentarles en esta mañana, compartirles en esta mañana el significado de esta imagen, esta frase literaria que usa la Biblia y en este caso específicamente el profeta Joel. Y por eso quiero volverles a recomendar el libro Joel, capítulo 2 en esta mañana, versículos 12 y 13. Una vez más lo digo en esta mañana, después de que Joel introduce su libro, hablando de esta peste, por decirlo así, de esta manera, hablando de esta peste, de un juicio de Dios a través de las langostas, Joel también declara estas palabras para el pueblo de Judá en ese momento. Y mire el versículo 12 lo que dice. Por eso pues, dice Joel, ahora dice Jehová, o dice el Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor, hermanos? Mire lo que dice. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Además dice, con ayuno y lloro y lamento. Y luego en versículo 13 está la imagen de la que yo quisiera hacer mención en esta mañana. Rasgad vuestro corazón. Y luego dice, y no vuestros vestidos. Y dice, y convertidos a Jehová, vuestro Dios. Y por supuesto, Dios siempre dice, ¿por qué, mis hermanos? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El contenido teológico del libro de Joel es ante todo un llamamiento al arrepentimiento, hermanos, como medio de impedir los estragos que se avecinan, enviados por la justicia, vengadora el Señor en el día escatológico del juicio. Es necesario, hermanos, recordar, por tanto, la gran variedad de sentidos del término corazón en la palabra para poder comprender el alcance de la exhortación profética. Y tenemos que responder entonces la pregunta, ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón, hermanos? Siempre es una frase muy romántica hoy, de muchas maneras de expresarse. Y vamos a aprender en esta mañana acerca qué es el corazón. Hermanos, para nuestra cultura, el corazón es el órgano que regula el sistema circulatorio y de manera metafórica es el espacio de las emociones y de los sentimientos. O sea, cuando hablamos de corazón, hablamos de ese órgano físico en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Pero la Biblia le da un lenguaje metafórico, un lenguaje figurado a través de una metáfora, en donde se dice que es el espacio de las emociones y de los sentimientos. Este aspecto del corazón como el centro de la sensibilidad y de las emociones es descrito por el salmista como sigue. Y lo dice así el salmista: las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Y también el libro de Proverbios, en el capítulo 15 y versículo 13, dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. También le menciono el libro de Zacarías en el capítulo 10, versículo 7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como causa del vino,
Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Y para finalizar estos versículos le menciono también el libro de Cantares, en el capítulo 3 y versículo 11. A propósito de una boda se nos dice: salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Entonces, hermanos, nos encontramos pues que el corazón es entendido como medio de expresión de las congojas, las alegrías, las tristezas y el gozo. Estoy tratando de poner este fundamento para que usted pueda entender lo que el profeta Joel pide de Judá. Un corazón rasgado. Pero hermanos, también quiero decirles que el corazón también es el ámbito del deseo y del ansia. El ansiar cosas. Por ejemplo, en el Salmo 21, el salmista escribió en el versículo 1 y 2. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Ahora, hermanos, escúcheme bien. Es necesario entender que solo por el contexto sabemos si el deseo en cuestión es aprobado o desaprobado. Hermanos, muchos deseos de nuestro corazón no son aprobados por Dios. Yo creo que ustedes me entienden. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido deseos y orado a Dios y Dios no ha respondido de una manera afirmativa a lo que pedimos? El salmista está diciendo aquí que Dios le ha concedido el deseo de su corazón. Y dice, y no le negó la petición de sus labios. Pero el salmista recibió la aprobación de Dios porque lo que estaba pidiendo entró en la perfecta voluntad de Dios. Por eso le repito en esta mañana que es necesario entender que solo por el contexto sabemos si el deseo en cuestión es aprobado o es desaprobado. Muchos deseos de nuestro corazón, hermano, lo repito otra vez, no son aprobados por Dios. Es por ello que en el libro de Números, en el capítulo 15, versículo 39 y 40, nos previene acerca de prostituir el corazón. Sí, increíble, hermanos. Nuestro corazón se puede prostituir. Y dice así: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, hermanos, el corazón también se entiende como el ámbito de las decisiones, de los planes y de la conciencia. La literatura sapiensal que tenemos en las Escrituras nos proporciona varios ejemplos a este respecto. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hermanos, podemos concluir lo siguiente hasta ahora lo que estoy tratando de comunicarles. Quizás más bien como una conclusión en estos pasajes bíblicos acerca del corazón.
Iglesia, cuando se habla de corazón, se nos coloca de lleno en el ámbito del humano en todas sus dimensiones. Los sentimientos y emociones, por supuesto, pero también las decisiones. Hermanos, los planes que tenemos, la voluntad y la conciencia, la razón, la sabiduría, los deseos, las ansias y por supuesto las necesidades. Es decir, hermanos, todo lo que tiene que ver con el ser humano y su experiencia vital. Ahora, volvamos al texto otra vez. Volvamos al texto del sermón de esta mañana. Conversión del corazón. Conversión total. Cuando el profeta Joel llama a la nación israelita, a Judá, con este nombre, a la conversión con todo el corazón, no se trata de algo exclusivamente emocional, escuche bien, o centrado en los sentimientos. Iglesia, la conversión tiene que ver con una conversión total que abarca todas las dimensiones del ser humano, desde la razón hasta la conducta, desde lo que se siente hasta lo que se propone, desde lo que se desea hasta lo que se conoce o se sabe. O sea, hermano, la conversión es total. Realmente se trata de una conversión absoluta a Dios de todo lo que somos y con todo nuestro corazón. Cuando nosotros leemos una y otra vez la palabra del Señor, Dios siempre a través de los profetas, anunciándole a su pueblo la gran necesidad de un arrepentimiento de corazón. Una y otra vez encontramos a los profetas quejándose, pero la queja no es tanto de ellos, sino la queja es de Dios. Dios cansado de rituales, Dios cansado de salmodias, Dios cansado de reuniones, donde se convierten solamente en expresiones externas, donde no hay un corazón involucrado en lo que se hace. Por eso una y otra vez Dios está mirando nuestro corazón en todas las cosas que nosotros hacemos. Y por eso entonces, hermanos, se trata de una conversión absoluta. Dios, una conversión absoluta a Dios de todo lo que somos y con todo nuestro corazón. Ahora, hermano, Joel usa una imagen que dice así: rásguense el corazón, no las vestiduras. Escuche bien, rásguense el corazón, no las vestiduras. Y cuando leí este texto, me llevó a investigar, hermanos, en las Escrituras, por supuesto, ¿cuál es la idea de rasgarse el corazón? No las vestiduras. Si por lo dicho llamado tan radical fuese suficiente, el profeta refuerza su postura con una imagen muy potente en la que propone la rasgadura del corazón en contraposición a la rasgadura de las Escrituras. Lo que el profeta Joel está diciendo es que se pueden rasgar las vestiduras, hermanos, sin rasgar el corazón. Por supuesto, esto nos lleva a considerar el simbolismo del acto de rasgar vestiduras en la Biblia. Creo, hermanos, que solo así podemos entender lo que el profeta Joel está diciendo. Hermanos, el profeta Joel está diciendo que se pueden rasgar vestiduras sin rasgar el corazón.
Prácticamente lo que el profeta Joel está diciendo es que en apariencia, en lo exterior, en lo físico, en lo externo, las personas pudieran estar transmitiendo que su corazón está rasgado. Pero no es así. ¿Cuántas veces lo externo en nosotros no dice nada de lo que hay en el corazón? A través de los años se ha pedido a que personas expresen exteriormente como si eso fuera la razón de lo que hay en el corazón. Y no es así. Muchas veces, hermanos, nos dejamos engañar por nuestra vista. Una y otra vez lo que nosotros vemos no es lo que Dios ve. Lamentablemente nosotros tenemos una vista tan corta que no podemos mirar más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Acuérdese cuando el gran profeta Samuel, delante de los hijos de Isaí, buscando aquel hombre que sería elegido como rey. Y Samuel, como usted y yo, hermanos, el profeta. Y Samuel, hermanos, póngase en su lugar. Él pudo ver a los hijos de Isaí. Inmediatamente pudo mirar a uno muy alto, fornido, con hombros muy grandes, como esos hombres que van mucho al gimnasio, ¿no? Y se les marca en su cuerpo la razón de ir a un gimnasio, o las conclusiones, los resultados de un gimnasio. Y Samuel pudo ver con su vista de que uno de estos hombres era el elegido para ser rey de Israel. Y prácticamente, hermanos, si Dios no interviene, Samuel hubiera tomado su cuerno y unge a la persona equivocada. Tuvo Dios que llamarle la atención a Samuel. Samuel, detente. Tú miras a tu parecer, mas Dios mira su corazón. O sea, entendamos, hermanos, que lo externo no dice la verdad a menudo. Puede ser que sí, porque de seguro nuestra vida externa tiene que ser afectada porque ya fue afectado el corazón. Entonces, la intención de esta mañana es que podamos entender el uso, el simbolismo de esta frase en las Escrituras, rasgar las vestiduras. Como dije antes, solo así podemos entender lo que el profeta Joel está diciendo en su mensaje a Judá. Vayamos a las Escrituras, mis hermanos, en esta mañana, para que aprendamos juntos sobre este concepto. Los invito a que vaya a su Biblia, al libro de Génesis, en el capítulo 37, y podamos leer unos versículos narrativos de esta historia bíblica que tiene que ver con José. Dice así: cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí. Y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica con la sangre, o en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto. Te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo.
Una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Ahora, mis hermanos, mire el versículo 34. Y Jacob rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Hermanos, aquí Jacob rasga sus vestiduras. ¿Saben para qué? ¿Saben qué estaba simbolizando? ¿Saben qué estaba diciendo Jacob con esto, al rasgar sus vestiduras? Estaba expresando su dolor, su lamento por su hijo hasta morir. Expresa un lamento en su interior y lo expresa en su cuerpo físico, rasgando sus vestiduras. Ese es el primer ejemplo que les doy para que vayamos entendiendo el concepto. Vamos al segundo concepto. En el libro de Génesis, capítulo 44, en el versículo 9 al 13. Aquel de tus siervos que sea hallado con ella, que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi Señor. Y él dijo, sea ahora también conforme a vuestras palabras, aquel que se ha hallado con ella será mi esclavo, y los demás de vosotros seréis inocentes. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal. Y él registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Mis hermanos, los textos que acabo de leer son el relato del encuentro de José con sus hermanos. Acuérdense en la estrategia de José con sus hermanos de esconder una copa y dinero en uno de sus costales, con la intención completamente intencional de que la copa apareciera en Benjamín. Y cuando sucede, en base a la estrategia, en la confrontación con sus hermanos, entonces mire la frase, entonces ellos rasgaron sus vestiduras, sus hermanos, y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, significa aquí una muestra palpable de evidente desgracia, de lamento inevitable. O sea, mis hermanos, los hermanos de José, lo que expresan al rasgar sus vestiduras es una desgracia, un lamento. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que los vestidos de esa manera rasgados, lo que expresan es el lamento de lo que los hermanos están sufriendo y viviendo en ese momento. Tengo un ejemplo más. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, versículos del 30 al 31, se nos narra el momento en que David se le comunica una fatal noticia. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor de que decía que Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces miremos la reacción de David. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también, hermanos, rasgaron sus vestidos. Por supuesto, en este texto, la tristeza, el luto y la lamentación se ilustran en el acto del rasgamiento de su vestido.
Ahora, hermanos, pónganme atención al siguiente ejemplo, porque hay un cambio rotundo de lo que hemos venido expresando hasta este momento. Quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías en el capítulo 36, los primeros 3 versículos y luego pasamos del 20 al 24. Y sucedió que en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor diciendo: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno en su mal camino. Entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Y en el versículo 20 leemos: y entraron al atrio donde estaba el rey, después de haber depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama, y contaron a oídos del rey todas las palabras. Entonces envió el rey a Jehudí a buscar el rollo, y éste lo tomó de la cámara del escriba Elisama, y Jehudí lo leyó al rey y a todos los oficiales que estaban junto al rey. Y el rey estaba sentado en la casa de invierno. Era el mes 9 y había un brasero encendido delante de él. Y sucedía que después que Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta terminar con todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Pero mis hermanos, mire el versículo 24. Y el rey, ni el rey, ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor, ni rasgaron sus vestiduras. Y la pregunta es, ¿por qué no rasgaron sus vestiduras? Porque no hubo lamento, hermanos. No hubo angustia, ni temor, ni arrepentimiento. Solo su soberbia. No les importó la palabra de Dios. No les importó la palabra de Dios. Qué lamentable leer: ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas esas palabras tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. Dios había mandado un mensaje para provocar en ellos una reacción de tristeza, de lamento, para arrepentimiento. Pero no sucedió así, mis hermanos. Y la pregunta que hoy nosotros nos hacemos es: ¿cuántas personas escuchan la palabra de Dios hoy? Hijos que escuchan a sus padres hoy, jóvenes, niños, y no hay un corazón rasgado para Dios. No les importa hoy, no les importó aquel día, no rasgaron sus vestiduras. Otra vez, no hubo lamento, no hubo angustia, no hubo ningún temor, solo su soberbia. No les importó la palabra de Dios. Una vez más, hermanos, ¿por qué no rasgaron sus vestiduras? Y otra vez más tengo que decirles: porque no hubo lamento, ni angustia, ni temor. Solo su soberbia. Nunca les importó la palabra
de Dios. Hermanos, el rasgarse las vestiduras es un acto exterior para mostrar el estado interior del corazón. Pero hermanos, a la vez se pueden rasgar vestiduras, pero no de una manera correcta, sino de hipocresía, en donde su corazón no está rasgado. El profeta Joel, al exhortar a que el rasgamiento debe ser del corazón y no de las vestiduras, el profeta está indicando que la conversión que Dios espera no es exclusivamente de una apariencia externa. El profeta exhorta a rasgarse el corazón y a los creyentes que den evidencia con todo su ser, con toda la totalidad de su vida, de su interior. Ahora, hermanos, mire lo siguiente. También debemos de saber que Dios mira y conoce el corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 17 y versículo 3, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. En Proverbios capítulo 15, versículo 11, el Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. En la vida y obra de Jesús, hermanos, en el ministerio terrenal de Jesús, uno puede leer en los evangelios cómo se nos muestran las muchas situaciones que enfrentó el Señor, en las que el corazón de los seres humanos con quienes se topaba era escudriñado. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, del 1 al 8, leo para ustedes. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice el versículo 3, y algunos de los escribas decían para sí, o sea, en su corazón, esta blasfemia. Y Jesús, dice el versículo 4, y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Mis hermanos, iglesia, Jesús desea que en el encuentro con Él se manifiesten las verdaderas intenciones del corazón. Lucas capítulo 2 y versículo 35, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y también en Lucas capítulo 9, versículo 47 y 48. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y le dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Jesús sabía bien lo que pensaban sus discípulos. El afán de justificarnos a nosotros mismos delante de los hombres es una tentación, hermanos, a pesar de que dicha postura es abominable para el Señor, si nos tomamos en serio el Evangelio. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones.
porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Hermanos, volvamos a nuestro texto en Joel capítulo 2. Versículo 12, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Iglesia, Dios está dispuesto a responder aun cuando su pueblo no lo merezca. Nehemías capítulo 9 y versículo 17. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. El arrepentimiento normalmente debe ocurrir primero para que se derrame la gracia de Dios, hermanos, pues Dios es clemente y compasivo y concede su gracia ante un genuino arrepentimiento. Iglesia, la actitud compasiva de Dios hace que retenga el juicio tanto como sea posible. Pero llegará la hora cuando éste sea inevitable. En el segundo libro de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, leemos: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo de que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Permítame, hermanos, hablarles un poquitico sobre el trasfondo de la iglesia de Corinto, a la cual Pablo le escribió la carta. Y una de las cosas que hizo Pablo con la carta, con lo que escribió, era poner en evidencia el pecado de incesto en la congregación, pues nadie había tomado cartas en el asunto, y debido a que pasaron por alto este terrible pecado, no había tristeza alguna en medio de ellos, o sea, no habían corazones rasgados. Quizás vestiduras sí, pero no corazones rasgados. Así que Pablo escribió a la iglesia un mensaje duro, hermanos, pero bien merecido. Entonces, cuando la gente se sentó a leer la carta en voz alta, fueron conmovidos sus corazones. Hermanos, se arrepintieron, llenos de tristeza y dolor, e hicieron frente al pecado tan vergonzoso que había entre ellos. Ahora Pablo los animaba diciendo: vean lo que la tristeza de Dios hizo en ustedes. Produjo prudencia, trajo una indignación en contra de su propio pecado. El arrepentimiento, hermanos, es el único medio por el cual aquellos que están cautivos por el pecado pueden ser liberados y restaurados. El arrepentimiento y la fe en la sangre redentora de Cristo resultan en la remisión de los pecados, que significa perdón y libertad del poder del pecado. De acuerdo con Pedro, no puede haber conversión, libertad ni nuevo nacimiento sin arrepentimiento. Así que, hermanos, ante Jesús y Dios nuestro Padre, no nos queda más alternativa que manifestar las intenciones de nuestro corazón. Iglesia, que nuestro sentir coincida con lo que mostramos, lo que sentimos. Hermanos, que Kyrios pueda ser una iglesia transparente con el corazón rasgado.
Una iglesia congruente será una iglesia unida, viviendo en comunión, porque no habrá nada que ocultar, ni rumores o presunciones, puesto que nuestras intenciones serán manifiestas, acordes con el Evangelio. Quizás usted y yo tenemos muchas personas que usted quisiera que estén mejor. Hermanos, la única alternativa que produce una conversión es el mismo arrepentimiento. Oremos por nuestra nación para que esta pandemia produzca un arrepentimiento en toda nuestra nación. Pero sin ser egoístas, en todo Centroamérica, América, Europa, Asia, África. Porque Dios busca un arrepentimiento de corazón en el mundo entero. Y que sea nuestra razón de vivir cada día, iglesia, hermanos. Que el Espíritu Santo siempre esté trabajando nuestra vida personal en la suya, produciendo un arrepentimiento. Esa es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando Él venga, dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Que esto sea la realidad para usted y para mí. Bendiciones, hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en esta, una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.